El día de hoy, mi caso es de una paciente de 44 años sin antecedentes patológicos que presentó un cuadro clínico de 2 semanas de síntomas constitucionales asociados a fiebre, odinofagia, mialgias, escalofríos y dolor en el cuello con sensación de masa palpable en la región anterior del cuello. Entonces, esta paciente durante el interrogatorio que se le realizó refería que estos síntomas los venía presentando esporádicamente 2 meses atrás, es decir, que llevaba más o menos entre 8 a 10 semanas de síntomas y apenas consultó pues por la persistencia y por el empeoramiento de la sensación de masa en el cuello. Entonces, al examen físico se encontró que tenía un aumento a la palpación de la tiroides y se le solicitó exámenes clínicos e imagenológicos. Entonces, dentro de los exámenes imagenológicos se le solicitó una ecografía de tiroides donde se observaba una alteración en la heterogeneidad, en la cogenicidad de las dos glándulas. Se observaba 2 glándulas heterogéneas con algunas zonas que eran con disminución de la ecogenicidad, que eran hipoecoicas, mal delimitadas en ambas glándulas. Asociado a eso, estas mismas zonas eran un poco pues avasculares, pues no totalmente vasculares, pero sí con disminución de la vasculatura en ambas glándulas tiroideas, por lo cual se correlacionó con los paraclínicos donde presentaba una T4 y una TSH libre normal, pero tenía una leucocitosis a expensas de linfocitos. Se empezó a estudiar a esa paciente como una sospecha de una tiroiditis difusa. Entonces, dentro de los trastornos tiroideos difusos están los trastornos de etiología autoinmune, los de etiología inflamatoria y los de etiología neoplásica. Nuestra paciente con su alteración en la heterogeneidad de la glándula asociados a esas zonas hipoecoicas, se consideró que era compatible de una tiroiditis de Kerbein, por lo tanto, pues se le realizó un seguimiento. Entonces, lo que les decía, los de etiología autoinmune están la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, la inflamatoria, la linfocítica transitoria, la tiroiditis supurativa, la tiroiditis de Riedel, la tiroiditis secundaria a fármacos y la tiroiditis atrófica, y las neoplásicas están el linfoma tiroideo y las metástasis. Entonces empezamos con la tiroiditis de Kerbein. La tiroiditis de Kerbein fue descubierta o pues su nombre proviene de Fritz de Kerbein, que es este señor que está en la imagen a la derecha de la pantalla, que fue un cirujano suizo que se dedicó a la patología tiroidea y pues él mismo pues fue el que diagnosticó y dio el diagnóstico de esta enfermedad. También se le llama tiroiditis granulomatosa subaguda, tiroiditis no supurativa o tiroiditis subaguda. Esta patología es una inflamación de la tiroides que es asociada a una infección que normalmente es viral, que puede ser por paperas, por sarampión, por rinovirus, adenovirus o por coxsackievirus. Es predominante en mujeres de 4:1 en proporción con los hombres y se presenta entre la segunda y la quinta década de la vida. Los meses en los que hay más casos de esta patología es en verano y otoño, y tener en cuenta que es una patología poco común, se diagnostica más o menos en el 0,16 al 0,36%, es decir, que no alcanza ni el 1% de todas las tiroiditis difusas. Entonces, pero pues aunque no alcance al 1%, siempre hay que tenerla como en cuenta. Consiste en un cuadro autolimitado de edema de la glándula tiroides. Normalmente siempre estos pacientes van a presentar entre 2 semanas a 8 semanas antes de que inicie el aumento de la inflamación de la glándula. Van a presentar dolor en el cuello, fiebre, malestar general y odinofagia. La odinofagia, el malestar general persistente y la sensación de masa en cuello son como unos síntomas predominantes en estos pacientes. Con respecto a sus paraclínicos, pueden presentar una TSH disminuida y una BCG elevada, y el tratamiento de esta patología es con esteroides y antiinflamatorios. ¿Qué es lo que pasa? Pues como hay un daño estructural de la parte de la glándula, lo que pasa es que hay una liberación de T4 y T3 al torrente sanguíneo, y lo que produce es que al final, desde una cascada inflamatoria, haya
una inflamación de la tiroides y por eso se irrite la cápsula y empiece a doler. Entonces, ecográficamente, ¿qué vamos a encontrar en esta patología? Normalmente son lesiones hipoecóicas mal definidas, con vascularidad disminuida o avasculares, que pueden presentarse bilateral o unilateral. En ocasiones es más predominante que se presente bilateral, como se presentó en nuestra paciente, y con aumento del tamaño o pues puede persistir normal la glándula. En estas ecografías lo que les quería mostrar eran las imágenes hipoecoicas que estaban mal definidas pues, tanto en axial como en longitudinal, con disminución de la vascularidad, pues que se consideró que era compatible con una tiroiditis de Kerbein. Entonces, ¿qué otras patologías son importantes que tengamos en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial de esta enfermedad? Está la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto, o también llamada tiroiditis linfocítica autoinmune crónica, fue escrita por Hikaru Hashimoto, que también es un cirujano japonés. Normalmente se presenta en mujeres entre los 30 y los 50 años. Lo que sucede es muy parecido a la tiroiditis de Kerbein, que es un agrandamiento difuso indoloro, más sin hipotiroidismo o en ocasiones hipertiroidismo con autoanticuerpos tiroideos. Normalmente las características ecográficas pueden variar, pero y según la fase de la enfermedad y si es hipo o hipertiroidismo, y normalmente esta patología va a evolucionar a una atrofia tiroidea. Entonces, ecográficamente lo que vamos a ver en esta patología es un aumento de la ecogenicidad y una heterogeneidad en la tiroides asociado a micronódulos que pueden ser hipoecoicos o hiperecoicos, como se muestra en esta ecografía que les estoy señalando. Normalmente esos micronódulos no pueden ser mayores de 6 milímetros y pueden tener unos tabiques que son ecogénicos. Digo que pueden ser hipo o hiperecoicos, pues porque depende también si está en una fase hipotiroidea o una fase hipertiroidea. Normalmente el Doppler de flujo es normal o disminuido cuando se considera que es una tiroiditis de Hashimoto, pues la común, pero pues si hay un infierno tiroideo, va a haber hipervascularidad y cuando hay infierno tiroideo y hay hipervascularidad hay que hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves y normalmente asociadas a patologías siempre se van a producir ganglios reactivos. Entonces, les traía este caso en contraparte a las hallazgos que les estaba mostrando, pues para que también quede claro de que en la tiroiditis de Hashimoto puede haber hipervascularidad, como esta paciente de aquí en la institución que presentaba múltiples síntomas, pues que ahorita no vale como la pena que los hablemos, pero sí presentaba una heterogeneidad asociada a micronódulos hiperecoicos que se observaban en ambas glándulas tiroideas que eran hipervasculares y a esta paciente se le diagnosticó una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, como la importancia de que nos llevemos en el día de hoy que la tiroiditis de Hashimoto puede ser hiper o avascular y que puede presentar, aparte de zonas hipoecoicas, también puede presentar unos nódulos hiperecoicos o en ocasiones se pueden presentar como hipoecoicos también. Y por último, dentro de los diagnósticos diferenciales de la tiroiditis de Kerbein está el linfoma tiroideo. Entonces, el linfoma tiroideo normalmente se presentan como nódulos hipoecoicos de bordos lobulados y mal definidos que puede tener un patrón difuso o mixto y pueden presentar calcificaciones adicionales. Hay que tener en cuenta que el linfoma tiroideo junto con la tiroiditis de Hashimoto son dos patologías muy parecidas debido a las características ecográficas de las mismas, por lo tanto siempre la diferencia entre estas dos es una biopsia. Entonces, aunque se diagnostique una tiroiditis de Hashimoto con clínica y por hallazgos ecográficos se debe hacer punción en todos los nódulos que se consideren hipoecoicos, pues porque también la tiroiditis de Hashimoto se puede presentar con unos nódulos mayores de 6 milímetros y ahí se llamaría una tiroiditis de Hashimoto nodular, que hay que tener en cuenta asociado pues ya a todo el resto de todas estas patologías.
que todos los trastornos tiroideos difusos, dentro de los diagnósticos diferenciales de la tiroiditis de Kerbein, es que aunque el linfoma tiroideo y la tiroiditis de Hashimoto tengan características ecográficas que lo diferencien de la tiroiditis de Kerbein, siempre hay que tener en cuenta que son asociadas a unas imágenes hipoecóicas mal definidas, y la tiroiditis de Kerbein deben de hacérsele seguimiento. Asociado a esto, dentro de los diagnósticos diferenciales también principales de nuestra patología, es una tiroiditis linfocítica transitoria, que es una tiroiditis postparto, y la tiroiditis secundaria fármacos, pero tener en cuenta que la tiroiditis postparto solamente el diagnóstico es por gammagrafía. Y esto era lo que les traía el día de hoy. Gracias.